Hola, buenas tardes. Les saluda como siempre Gloria Gómez Delgado en esta nuestra cita de cariño que huele muy bien porque hoy terminamos de leer o terminaremos, como mejor se escuche, el relato de 3 de 3 que lo hemos dividido precisamente en 3 partes porque es un poco extenso, de mi libro, el libro de los amores mal logrados, que espero lo quieran adquirir a través de Amazon. Ya saben que hay personas que nos gusta mucho tener en nuestras manos un libro, olerlo, tocarlo y ponerle una ceñita, subrayarlo, etcétera, etcétera. A veces nos gusta coleccionar, a veces nos gusta obsequiar una buena obra. Yo se los recomiendo mucho y claro, es de mi autoría. Bueno, yo espero que estén muy bien en estos días. A mí me pescó una gripa muy fuerte. Gracias a Dios ya estoy saliendo adelante. Hay sospecha de que era influenza, a pesar de haber sido vacunada en tiempo y forma, como se dice. Pero bueno, los virus así son, nos están acechando y solamente basta que nos baje un poco nuestro sistema inmunológico para atacar. Ni modo, son animalitos del reino de Dios, dijo alguien. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a continuar. Dice aquí nos quedamos. Resolvió ir a verla al día siguiente, a doña Clara Estela, con el fin de que le siguiera platicando sus sueños. Planeaba hacerse su amigo cercano. No sabía por qué, pero le gustaba estar cerca de esta señora en particular. Aspirar su perfume y ver ese misterio en el fondo de sus ojos cafés. Dispuesto estaba a guardar silencio si ella prefería callar. Simplemente deseaba acompañarla para que se sintiera mejor. Así era en esta época don Brandon, pues la oscuridad dio paso a la luz del nuevo día y en su vida reinaba ahora la alegría que viera partir la melancolía del ayer. En esa casa de retiro había estado pasando los últimos años con esperanzas renovadas. Su espíritu era inquieto y animoso, carecía de familia, pero encontraba agradable saberse en compañía constante. Además, estaban satisfechas sus necesidades diarias. La comida era aceptable en cuanto al sabor y la cantidad, y había actividades diversas de acuerdo al estado de ánimo de cada día. Pero lo más agradable y motivante para él eran las noches de relatos. De pronto pensó en sus compañeros. Se apenó un poco por aquellos abuelos preocupados, pero en general llegó a la conclusión de que quería procurarles a todos buenos ratos de esparcimiento. Se imaginaba que tal vez esa era su última misión en este mundo, así que se prepararía mejor. Volvería a leer a los clásicos, pero también a los autores actuales, e intentaría crear sus propias historias que los llevaran a soñar de nuevo a cada uno noche tras noche. Su lema sería cada noche cuento nuevo. Y entonces sonrió. Llegó el fin de mes y dadas las circunstancias no se habían vuelto a reunir los desvelados. El relato había quedado inconcluso y algunos compañeros le habían preguntado a don Brandon si esa noche tendrían oportunidad de saber qué sucedió con aquellos domingos. Se dieron cita por fin para el próximo lunes, pues ese domingo habían recibido muchas visitas en la residencia, entre parientes y amigos, y la mayoría terminaron el día muy cansados. Por cierto que doña Clara Estela, que ya se había repuesto,
en gran parte gracias a las atentas visitas de Brandon, lo había invitado a merendar junto con su hija y los niños. El encantador cuentista los fascinó durante toda la tarde, de manera que rieron y compartieron el pan y la sal como si estuvieran acostumbrados desde siempre. Don Martín los estuvo observando abiertamente, pues su cuarto se ubicaba justo enfrente de la habitación de Clara Estela, y le molestó mucho el bullicio y parloteo con tanta confianza entre aquel par de viejos. Así era Martín, muy celoso, por no decir envidioso, una persona que hasta lo que no comía le dañaba, como se dice vulgarmente. Pero no le hicieron caso, era su problema. Lunes por la mañana tocaba revisión médica. Todos repasaron su estado de salud y sacaron sus pocholacas a relucir. Talla, peso y presión, oír el corazón, palpar intestino y revisar las venas varicosas. ¿Tiene usted hemorroides? ¿En qué lo nota, doctor? ¿Le duele la cabeza o le zumba el oído? ¿Qué dice, doctor? ¿Es el espolón? ¿Este es un callo o un ojo de pescado? Acláremelo, por favor, etcétera, etcétera. Así transcurrían esas sesiones clínicas que eran fastidiosas, pero dejaban más tranquilos a médicos y pacientes. Al final, el doctor Roldán, director del Ave María, les decía: a seguir la vida, que esa no se detiene por nadie. Y ellos contestaban en coro: no, la que nos detiene es la calaca flaca. Y se reían con ganas. Después fue la comida, descanso, merienda y pijama. Uno que otro veía un rato la televisión, el capítulo de la telenovela en turno o el noticiario, pero ellos, los desvelados, fueron uno a uno apartando su lugar para disfrutar de la tertulia literaria recién bautizada así por don Brandon. Cuando se contó con la mayoría esperada, comenzó Brandon diciendo: la vida de Domingo 3 se fue encarrilando y volvió a reunirse con su hermano menor. Juntos recordaron a sus padres, analizando sin encontrar algún tipo de explicación que justificara su extraño proceder. Toda la experiencia debía ser asumida como el hecho que era, tal cual, ni modo. Finalmente la vida había sido cruel con su padre principalmente. Aquel día que un automóvil lo atropelló, dejándolo irreconocible y tirado por horas en la carretera, y luego por días en aquel tétrico CEMEFO. Fue tan horrible el accidente que los conmovió en el alma y les brotó el perdón. Perdonaron a quien también, sin duda, había tenido mucho que arrastrar al haber sido regalado de bebé por sus propios padres. Bueno, ¿y cómo terminó sus días ese señor, don Brandon?, preguntó muy interesado don Horacio de la O, recién interno en aquel peculiar hogar, a quien seguramente alguien ya lo había puesto al tanto, pero con roturas y remiendos como era de suponerse. Tendría que contarle toda la historia desde un principio, pero eso lo haría después. Pues fíjense qué horrible fue el fin que tuvo. Pero si me permiten, abriré un pequeño paréntesis para hablar de su hermano Efrén, porque del pequeño al Héctor solo se supo que tuvo una larga vida, próspera, ordenada y feliz, rodeado de puras hijas mujeres. En cambio, Efrén murió penosamente en un tremendo accidente automovilístico. Fue tanto lo que se impresionó con esto su hermano Domingo, que siendo ya mayor, decidió no vivir solo y se instaló en una residencia para adultos mayores similar a esta. Ahí todos empezaron a murmurar entre dientes:
pero don Brandon ya no quiso detenerse a averiguar de qué se trataba aquel ceseo distractor. Quería terminar e irse a descansar, pues sentía como que le flaqueaban las piernas. Bien, prosiguió. ¿Recuerdan que el mencionado señor Domingo era muy exitoso y rico? Pues cuando se mudó a la residencia aquella, siguió teniendo el mismo estilo de vida. Mucha gente lo visitaba llevándole regalos de todo tipo, cositas de comer, botellas de vino de mesa, bufandas, pantuflas, libros y demás. La mayoría de las veces compartía con sus demás compañeros que admiraban aquello con la boca abierta y la baba escurriendo. Pero había uno que mucho lo envidiaba y le fue guardando resentimiento primero, luego odio y después una gran ira se apoderó de su alma. ¡Oh, qué feos sentimientos!, exclamó doña Clara Estela, que llena de admiración no le quitaba la atención a don Brandon. Sin duda alguna, concluyó el narrador, pues una tarde que Domingo dormía plácidamente la siesta en un sillón reposet, aquel malvado sujeto levantó su bastón y con todas sus fuerzas lo golpeó en la cabeza con tal contundencia que ya no despertó. ¡Santo cielo!, dijeron las Hunter, y tomándose de las manos maldijeron, pero todo se paga en esta vida. ¡Qué tal macho!, dijo don Humberto. Sí que se salió con la suya el desalmado criminal. Aquí termina el relato, ¿verdad, don Brandon?, dijo doña Emma, que con su flash en la mano no dejaba de temblar por el desenlace tan siniestro. Así es, queridos compañeros, pero les anticipo que ya estoy preparando nuevo material que contarles. Será como las 1001 noches, cada día mejor que el anterior. Se los prometo de corazón, dijo Brandon, emocionado y feliz. Al oírlo, todos sonrieron y aplaudieron entusiasmados, agitando las dos manos en el aire, sin clapear para no hacer ruido. Cuchicheando contentos se fueron retirando a sus habitaciones, todos excepto don Martín, que con los ojos húmedos y enrojecidos sonreía sarcásticamente mientras balanceaba su bastón entre sus manos. Fin. Hay una postdata. Postdata. 6 meses después, la hija de Clara Estela publicaba post-mortem los escritos de su madre, el libro de los amores mal logrados, dedicado a Brandon, el mejor narrador del mundo. Fin. Bueno, pues ahora sí, espero que completo este tridúo, tríptico, tricapítulo o como queramos expresar, que fue relatado en 3 partes. Ahora sí se hagan una idea completa de cómo es el relato y sobre todo espero en el alma que les haya gustado. A mí me gustó mucho esta historia, que aunque se trata de un crimen, tiene mucho de retratar la vida en los hogares de retiro. Ojalá que así sean todos, sin los asesinos, por supuesto. Ojalá que haya una camaradería, que haya una motivación entre esas personas y que sobre todo se les despierte ese recuerdo que los hizo tan felices y quieran compartir con los demás, porque la imaginación es un arma muy poderosa que nos mantiene vivos, ecuánimes, alegres y soñadores, que es algo muy hermoso de la personalidad de cualquier ser humano. Esto también podemos comunicarlo a otros, a los niños sobre todo, para que aprendan a desarrollar sus historias, sus propias historias,
y puedan contarlas a otros. Eso es muy benéfico para todos, esa retroalimentación. Bueno, pues espero como siempre que si les gustó me pongan un like, que nos sigamos viendo por aquí. Recuerden cuidarse mucho, andan muchos virus en el ambiente y yo mientras pues les mando un abrazo con mucho cariño, felicitándolos por leer, por estar bien y por seguir adelante en todo lo que se propongan. Hasta pronto, por aquí nos vemos.